Una, dos, tres. Sesión número 3. Buen día. En esta sesión vamos a mirar los temas de la división de poderes, los antecedentes y la división en México. Vamos a analizar el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Bien, empecemos con la división de poderes. La división de poderes no es otra cosa más que bueno, es una teoría de los pesos y los contrapesos. ¿Qué es esto? Que el poder no debe estar en una sola persona, porque entonces no estaríamos hablando de una república, no estaríamos hablando de una democracia. Entonces, en nuestro sistema existe la división de poderes que está señalada en el artículo 49, ¿sí? Que dice lo siguiente: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, y en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Muy bien, el artículo 29 lo que señala es el estado de excepción, ¿sí? Y el artículo 131 de la Constitución señala los temas para legislar en materia fiscal. Ahora, la división de poderes es una teoría de Montesquieu, repito, es la teoría de los pesos y los contrapesos. Esta teoría fue escrita en su obra El espíritu de la norma o el espíritu de las leyes, y está receptado en el artículo 49. Ahora, analicemos entonces esos poderes en el que está dividido en nuestro país. Y el primer poder es el poder legislativo, que aparece en el artículo 50 de la Constitución, que señala que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales. Sí, la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. Ahora, la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación de listas regionales se sujetará a las bases que señala la Constitución. ¿Sí? Los requisitos para ser diputado son los siguientes: ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección, no estar en servicio activo del ejército federal, no ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ser ministro de algún culto religioso y no estar comprendido en algunas de las incapacidades señaladas en el artículo 59 que ahorita vamos a revisar. Ahora, la Cámara de Senadores será integrada por 128 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista de las 2 fórmulas de candidatos y la senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos de la entidad de que se trate.
Ahora, la Cámara de Senadores se renovará cada 6 años. Por cada senador propietario se elegirá uno suplente. Ahora, los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. ¿Sí? Los diputados y senadoras serán inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellos. Ahora, el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1 de agosto. Sí, el Congreso o una sola Cámara, cuando se trate de un asunto exclusivo de ella, se reunirá en sesiones extraordinarias. ¿Sí? Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Muy bien, entonces esto es a grandes rasgos lo que toca al poder legislativo. Ahora bien, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo en México se deposita en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley. El cargo de presidente de Estados Unidos mexicanos podrá ser revocado en los términos establecidos en la Constitución. Bien, los requisitos para ser presidente son los siguientes: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser de algún culto. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83, ya que el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma profesionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar el cargo. ¿Sí? Ahora, estos son los requisitos y la forma de cómo es elegido y cuánto durará en el encargo. Vamos a ver ahora las facultades y obligaciones del presidente. Primero, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado. ¿Sí? Nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsulos generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea con arreglo a las leyes. Preservar la seguridad nacional. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señala la ley. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa ley del Congreso de la Unión. Intervenir en la designación del fiscal general de la República. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito
de sus funciones, entre otras, entre otras que tiene. Ahora, la administración pública será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expide el Congreso. ¿Sí? Ahora, eso es tocante al Poder Ejecutivo. Muy bien, ahora, el Poder Judicial. El Poder Judicial se deposita para el ejercicio, el Poder Judicial de la Federación, en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito y en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. ¿Sí? La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Sí? Ahora, para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de su designación, poseer el día de su designación con una antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de su designación y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo en alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. ¿Sí? Para nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, dentro de la improrrogable plazo de 30 días. Bien, ahora, esa es la forma de elegirse, son las formas de los requisitos que se solicitan, y dentro de las facultades, una de las más importantes es precisamente el juicio de amparo, pero bueno, ya lo mirarán ustedes en clases posteriores, pero esto es en sí lo que se encarga el Poder Judicial en nuestro país. Muy bien, con esto damos terminado la sesión número 3. Gracias.